Hola, buenos días. Si os parece, vamos a ir empezando, que luego se nos echa el tiempo encima y así vamos más cómodos para tener los 10 minutillos sin problema. Los moderadores somos el doctor Ascoaga y yo, Ismael Ruzo, y se va a producir una pequeña anomalía. Soy también uno de los que presenta una comunicación, ¿no? Ha sido sin premeditar, pero ha ocurrido, ¿no? Con lo cual, pues nada, empezamos si queréis. José, si queréis empezamos con la primera. La primera es Influence of Radiotherapy. Vaya, se me ha ido la... Gracias. Vale, Influence of Radiotherapy on Kidney Function in Patients Diagnosed with a High-Risk Neuroblastoma. El doctor Gomes. Sí. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Elías Gomis, soy médico residente de segundo año en el Virgen del Rocío y el trabajo que os voy a presentar se titula Influencia de la radioterapia en la función renal en neuroblastoma de alto riesgo. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, introducción, después material y métodos, resultados, discusión y finalmente mis conclusiones. Introducción. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia. Representa el 15% de la mortalidad por cáncer en esta etapa. A pesar de tener un tratamiento multimodal y prolongado, el pronóstico es pobre. Consideramos de alto riesgo aquellos pacientes con un anémica amplificado o que debuten como metastásicos siendo mayores de 18 meses. Estos pacientes recibirán un tratamiento de quimioterapia basada en platinos, recibirán cirugía, que en ocasiones contempla la nefrectomía, y recibirán radioterapia sobre el lecho quirúrgico de la glándula suprarrenal, cuyo principal órgano de riesgo es el riñón. Por tanto, consideramos la necesidad de profundizar acerca del impacto que puede tener la radioterapia en la función renal. Si encontrásemos un resultado desfavorable, podríamos valorar cambios en el esquema de tratamiento. Material y métodos. Realizamos un estudio retrospectivo cuyo objetivo primario es evaluar la toxicidad renal aguda en pacientes con neuroblastoma de alto riesgo que hayan recibido radioterapia como parte del tratamiento radical. Como objetivo secundario, evaluaremos la toxicidad renal tardía. Seleccionamos pacientes que hayan recibido este tratamiento en nuestro centro entre mayo de 2004 y agosto de 2020. Excluimos pacientes con edad de diagnóstico mayor de 14 años, que no sean de alto riesgo, que no reciban radioterapia en nuestro centro o que tengan otro cáncer concomitante. La variable dependiente de nuestro trabajo será la función renal, que la vamos a definir como el aclaramiento de creatinina. Las variables independientes serán la edad del paciente en el momento del tratamiento, la realización de nefrectomía, el tratamiento abdominal, la presencia de lesiones renales en pruebas de imagen y el lugar primario de la lesión. La principal variable confusora que contemplamos es la edad, y es que el aclaramiento de creatinina irá ascendiendo a medida que aumenta la edad del paciente, hasta llegar a un límite que se mantendrá en su vida adulta. Para ello, lo controlamos ajustando los valores analíticos a la edad y con un estudio por subgrupos de edad. La principal variable modificadora que podemos encontrar en este trabajo es la situación clínica del paciente en el momento de la extracción. Si un paciente, por ejemplo, presenta un cuadro gastrointestinal, puede dar lugar a un fallo renal prerrenal y alteraciones en el aclaramiento de creatinina. Para evitarlo, seleccionamos únicamente analíticas que se hayan extraído de rutina, en las que el paciente ha ido a la consulta y no cuando ha acudido a urgencias. Se recogen de cada paciente 3 determinaciones analíticas, la última previa a la radioterapia, al mes de la radioterapia y la última en el seguimiento. Compararemos estas 3 analíticas, la última previa con la del mes y la previa a la radioterapia con la final del seguimiento, mediante el test de Wilcoxon. Cada paciente será su propio control. De cada analítica seleccionamos la creatinina, la urea y la edad del paciente en el momento de la extracción. A su vez, revisamos todos los informes de TAC y resonancia desde la radioterapia hasta el fin del seguimiento, recogiendo la presencia de atrofia renal. Para medir la función renal, utilizamos el aclaramiento de creatinina, que lo calculamos a través de la fórmula de Schull, que tiene en cuenta la creatinina sérica y la edad del paciente en años. Esta fórmula está validada en paciente pediátrico, pero no en paciente adulto. Como podemos ver en las tablas que acompañan a la diapositiva, tanto la creatinina como el aclaramiento de creatinina irán aumentando conformemente la edad del paciente, hasta llegar a unos límites que se mantendrán en su vida adulta. Destacar que este estudio es un estudio independiente sin conflictos de interés. Resultados. En total, seleccionamos 47 pacientes, de los cuales 30 son varones y 17 son mujeres.
De estos 47, 40 presentaban metástasis al diagnóstico, 21 en médula ósea, 7 en hueso, 7 en tejido blando y hueso y 5 en tejidos blandos. Como podemos observar en el gráfico de barras que acompaña la diapositiva, la localización primaria más frecuente fue la glándula suprarrenal izquierda seguida de la derecha. El 100% de estos pacientes recibió quimioterapia, la mayoría con esquema Rapid-Cohec. Todos ellos recibieron también radioterapia en esquema de 21 Grays en 14 sesiones, la mayoría con IMRT-VMAT, y todos ellos recibieron cirugía, 2 de ellos con nefrectomía. El 89,4% recibió trasplante de médula ósea. En todos los casos se hizo la inducción con busulfán melphalan y la radioterapia se administró antes del día más 100 desde el trasplante. Y el 59,6% recibió inmunoterapia con antigangliósidos tipo 2 durante una mediana de 4,42 meses. Y esos son los resultados respecto a la función renal. Podemos ver la mediana y el rango del aclaramiento de creatinina previo a la radioterapia y al mes del seguimiento. Podemos observar que en el grupo global no hay diferencias significativas. Tampoco encontramos disminuciones significativas en función de que el paciente haya presentado nefrectomía o en función de que el seguimiento haya sido menor de 2 años, de 2 a 4 o de más de 4 años. Sin embargo, aquí sí que encontramos las primeras diferencias significativas, y es que vemos una disminución significativa del aclaramiento de creatinina en pacientes que recibieron radioterapia siendo menores de 4 años. Tampoco encontramos estas diferencias en pacientes que hayan recibido radioterapia abdominal o en pacientes que presenten atrofia renal en las pruebas de TAC o resonancia. Si comparamos el aclaramiento de creatinina previo a la radioterapia con el último en el seguimiento, no encontramos ninguna disminución significativa en ninguno de los subgrupos. En la gráfica de esta diapositiva podemos ver la media del aclaramiento previo a la radioterapia al mes y al final del seguimiento. Como podemos observar, los valores van en ascenso, lo que sería compatible con la fisiología del paciente, y no hay diferencias entre las 3 distribuciones. Discusión. Hemos recogido 47 pacientes con neuroblastoma de alto riesgo tratados con radioterapia con intención radical en los últimos años. Se ha estudiado la función renal y se han recogido variables independientes que puedan influir en esta. Únicamente encontramos una disminución significativa del aclaramiento de creatinina en pacientes que recibieron radioterapia siendo menores de 4 años. Sin embargo, aunque significativa, no es clínicamente relevante. En ningún caso hemos tenido insuficiencia renal aguda, ni clínica ni analíticamente, ni insuficiencia renal crónica. Además, ningún paciente ha precisado ingreso por este motivo. Por tanto, consideramos que el tratamiento con radioterapia de 21 Grays en 14 sesiones ha sido bien tolerado desde el punto de vista nefrológico. Ningún paciente ha presentado insuficiencia renal. Sin embargo, se trata de un estudio unicéntrico con una muestra reducida y consideramos que sería interesante hacer estudios multicéntricos para lograr una muestra más amplia y prospectivos para conseguir un mayor alcance de nuestras conclusiones. Finalmente, muchas gracias por la atención y gracias a todos los que han colaborado en el trabajo. Si les parece bien, si les parece bien, como el doctor Gomes también presenta la siguiente comunicación, que la presente y si hay alguna pregunta se la podemos hacer cuando termine la segunda. ¿De acuerdo? Genial. Cuando quiera. Vale. Bueno, el trabajo que voy a presentar se titula Tratamiento y resultados del neuroblastoma de alto riesgo en la infancia. Este es el índice que voy a seguir. Introducción, material y métodos, resultados y finalmente la discusión y las conclusiones. Introducción. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, representando el 15% de la mortalidad por cáncer en esta etapa. Su tratamiento es prolongado y multimodal, pero el pronóstico es pobre. Como podemos ver en el gráfico que acompaña la diapositiva, los neuroblastomas representan el 5% del total de tumores pediátricos. Los primeros serían los cánceres hematológicos, después los tumores del sistema nervioso central y después el neuroblastoma. Material y métodos. Realizamos un estudio observacional incluyendo pacientes pediátricos con neuroblastoma de alto riesgo que hayan recibido radioterapia con intención radical en nuestro centro. Seleccionamos pacientes que reciban tratamiento entre el año 2004 y 2020. El objetivo primario es evaluar la supervivencia general y supervivencia libre de recidiva en función de factores considerados de mal pronóstico. Como objetivo secundario, evaluamos la toxicidad aguda derivada de la radioterapia. Para el estudio de la supervivencia, empleamos el método de Kaplan-Meier y el cálculo de hazard ratios a partir de la regresión de Cox. Resultados. Seleccionamos un total de 47 pacientes, de los cuales 30 son varones y 17 son mujeres.
De estos 47, 40 presentaban metástasis al diagnóstico, 21 en médula ósea, 7 en hueso, 7 en tejido blando en hueso y 5 en tejido blando. La localización primaria más frecuente fue la glándula suprarrenal izquierda, seguido de la derecha. Al igual que en el caso anterior, todos los pacientes recibieron quimioterapia, radioterapia de 21 gris en 14 sesiones y cirugía, 2 de ellos con nefrectomía. El 89,4% recibió trasplante de médula ósea, en todos los casos con inducción con busulfan-melphalan, y en todos los casos se administró la radioterapia antes del día más 100. El 60% de la muestra recibió inmunoterapia con antigangliosidos tipo 2 durante una mediana de 4,42 meses. En cuanto al estudio de la supervivencia, obtenemos una mediana de supervivencia general de 28 meses con un rango intercuartílico de 35. A los 5 años tuvimos una supervivencia general del 63% y se dieron 17 eventos. En cuanto a la supervivencia libre de recidiva local, la mediana fue de 28 con un rango intercuartílico de 63. A los 5 años, la supervivencia libre de recidiva local fue del 87% con 6 eventos. Y en cuanto a la supervivencia libre de recidiva a distancia, la mediana fue de 21 meses con un rango intercuartílico de 50. A los 5 años, la supervivencia libre de recidiva a distancia fue de 63% con 17 eventos. En cuanto a la edad al diagnóstico, la mediana de edad al diagnóstico fue de 3,2 años con un rango intercuartílico de 1,2. En el histograma de esta diapositiva podemos ver qué porcentaje de decesos ocurren en cada momento del tiempo. Como podemos observar, más del 50% de los exitus ocurren durante los 30 primeros meses del seguimiento. Y en estos dos histogramas podemos observar en qué momento ocurren las recaídas locales y las recaídas a distancia. Como podemos ver, las curvas son similares al caso anterior. En ambas están muy desplazadas a la izquierda. Y es que más del 50% de las recaídas locales y de las recaídas a distancia ocurrieron durante los primeros 20 meses. En cuanto al análisis de factores considerados de mal pronóstico y la supervivencia, no encontramos diferencias significativas en la elección del cromosoma 1p, tampoco en pacientes con NMIC amplificado, aunque en este caso estamos cerca de la significancia, tampoco en pacientes que hayan presentado recidiva local o que tengan un INPC desfavorable. Sin embargo, en la recidiva a distancia sí que encontramos las primeras diferencias significativas, y es que estos pacientes tuvieron 4,16 veces más riesgo de fallecer a lo largo del seguimiento que los que no presentaron recidiva a distancia. En el gráfico de Kaplan-Meier podemos ver, para la supervivencia, podemos ver en azul los que no tuvieron recidiva a distancia y en rojo los que sí. Ambas curvas son diferentes y esta diferencia es significativa en el análisis de log rank. Para la recaída local y la supervivencia no encontramos diferencias significativas, no encontramos un aumento, o sea, una disminución de la supervivencia en pacientes que presentasen recaída local. Y destacar que tampoco encontramos una mayor presencia de recaída local en función de que la cirugía haya sido total o subtotal. En azul, los pacientes que han tenido una resección total y en rojo los que han tenido una resección subtotal. En cuanto a las toxicidades agudas de la radioterapia, las encontramos en el 15% de los pacientes, la mayoría fueron gastrointestinales, que se dieron en 6 pacientes, uno presentó una toxicidad gastrointestinal grado 1 y 5 una toxicidad gastrointestinal grado 2. Un único paciente tuvo una toxicidad dermatológica grado 1. Sin embargo, en ningún caso tuvo que interrumpirse la radioterapia por los efectos adversos. No encontramos toxicidad genitourinaria ni nefrológica. Destacar que al final del seguimiento 2 pacientes desarrollan hipertensión arterial y un único paciente desarrolló hipotiroidismo. Conclusiones. Bueno, en este estudio hemos seleccionado 47 pacientes con neuroblastoma de alto riesgo que han recibido radioterapia como parte del tratamiento radical. Encontramos un aumento significativo de la mortalidad en pacientes con recaída a distancia. No es así en el caso de la recaída local. Consideramos, por tanto, que el tratamiento con radioterapia de 21 Grace en 14 sesiones ha sido bien tolerado y completado en todos los casos. De hecho, no encontramos diferencias en el riesgo de padecer una recaída local en función de que la cirugía haya sido total o subtotal. Sin embargo, se trata de un estudio unicéntrico con una muestra reducida, lo que limita el alcance de estas conclusiones. Consideramos que sería necesario hacer estudios prospectivos, aunque el hecho de que el neuroblastoma de alto riesgo sea una patología de una baja incidencia, una elevada mortalidad y una heterogeneidad muy importante al diagnóstico, complica realizar investigaciones mayores. Finalmente, muchas gracias por la atención, gracias a los que han colaborado y gracias a la Sociedad Andaluza de Cancerología. Si te parece, te damos aplauso doble porque han sido 2 comunicaciones. Mira, yo quería hacer un comentario. La verdad es que son muy bonitas las 2 comunicaciones y
No sé si os interesaría hacer su análisis en función del periodo de tiempo en el que se trata el paciente. Es decir, como tiene una serie con tanta variación temporal desde 2004 hasta Claro. la actualidad, muchas veces hay una influencia del periodo tecnológico en el que lo trata, porque las dosis más o menos pues, son homogéneas, porque no ha cambiado grandemente, pero sí incluso ha habido reducción según las funciones de riesgo. Te lo digo porque a lo mejor te puede explicar alguna del tema de los de menores de 4 años, etcétera, para que si te parece, Sí, si eso lo podéis, tenemos lo planteado. usaréis. Lo habéis planteado, ¿no? Sí, para hacer un estudio ya mayor y plantear estas Vale, diferencias de perfecto. subgrupos. Perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta en la sala, perdón? Hola. Que sería interesante en la dirección que dice Ismael de hacer un análisis de histogramas dosis-volumen a nivel renal, ¿no? Para ver la toxicidad renal y la toxicidad intestinal también, la dosis a nivel intestinal, ¿no? Porque Claro. también con la tecnología pues vamos mejorando la dosis a nivel intestinal. Sí, efectivamente esos son datos que estamos recogiendo para hacer un estudio más amplio. En primer lugar, enhorabuena por las dos presentaciones. Tengo un par de cuestiones, una para cada presentación. La primera, el problema que había de la disfunción renal, que luego no se tradujo en una implicación clínica. No sé si hay alguna hipótesis de por qué no llega a tener una implicación clínica, si no fue demasiado severa la disfunción analítica o compensaron, no sé, de alguna manera. Bueno, al final, aunque haya una disminución, en todos los pacientes los valores estaban dentro del rango fisiológico. Es verdad que en estos pacientes los rangos son muy amplios, entonces, aunque cayeran, al final no era significativo ni tampoco tuvo ninguna relevancia clínica. Y luego, sobre la segunda presentación del neuroblastoma, el patrón de recaída a distancia, creo que era el predominante y el que impactaba en la evolución de la supervivencia. ¿Habéis podido mirar en qué localizaciones son las más frecuentes de enfermedad a distancia que pueden marcar el pronóstico de estos pacientes? Y bueno, principalmente viscerales y eran las más frecuentes. Es verdad que es lo único que encontrábamos significativo, que veíamos que estos pacientes sí que tienen un aumento de la mortalidad, porque a nivel del control local se consigue un control local bastante bueno. Vale, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Análisis de los patrones de respuesta y supervivencia en los tumores de troncoencéfalo en edad pediátrica. El doctor Ismael Erruz. Bueno, pues buenos días. Lo que voy a presentar es un trabajo que hizo la alumna Ortiz Ortigosa de la Facultad para el Trabajo Fin de Grado de la Universidad y que fui yo su tutor. Analizamos los gliomas troncoencefálicos de todo lo que es el área, los gliomas de línea media, que son el 10 al 20% de los tumores del sistema nervioso, con una mediana de presentación, como sabéis, entre los 6 y los 8 años. La mayoría son de bajo grado, con un pronóstico más bueno, que normalmente se tratan con quimio y luego cuando progresan se tratan con radio. Y luego hay un subgrupo que son muy deletéreos, como sabéis, los gliomas el glioma pontino, el DIPS, que es de alto grado y que el pronóstico de sobrevida es de 10 a 15 meses. El diagnóstico se hace por la exploración clínica y neurológica, teniendo influencia como factor pronóstico el tiempo de presentación de síntomas que lleva el paciente. Tiene un patrón en resonancia muy típico que da el diagnóstico, insuflación del tronco, alta captación de contraste. Y la mayoría no suelen confirmarse histológicamente por el sitio en el que están, salvo cuando se interesa tener el diagnóstico para ver si expresa la histona K27 por el tema de poder entrar en ensayos clínicos y tener algún tipo de oportunidad con tratamientos pues, experimentales. Normalmente el único tratamiento que se suele hacer es la radioterapia, que es altamente eficaz, lo que pasa es que da una respuesta corta, y la temozolamida en función de la edad del paciente. En nuestro centro solamente se pone temozolamida cuando tienen más de 6 años. Con menores de 6 años no se pone. Y luego sabéis que son unos pacientes en los que la reirradiación da también una oportunidad de supervivencia adicional y normalmente pues, se hace cuando a la recaída, en los casos en los que
tecnológicamente nos pueda permitir reirradiar por la dosimetría previa o las características de esa recaída. Lo que pretendimos fue validar si los factores pronósticos que estaban descritos en la literatura se cumplían en nuestra pequeña serie, con lo cual el sesgo pues ya lo teníamos per se por la propia determinación de muestra, ¿no? Han sido 32 pacientes con una mezcolanza porque era bajo y alto grado, lo cual explica luego los resultados que veréis, pero el subgrupo de alto grado es bastante homogéneo y ahí veis que se reproduce mucho lo de la literatura. Y estaban tratados por el equipo multimodal del hospital, servicios de oncología pediátrica, neurocirugía, oncología radioterápica. Hicimos un análisis estadístico comparativo con supervivencia de Kaplan-Meier y los RAM. Esta es la revisión de la literatura concerniente a lo que es el alto grado. Como veis, las dosis siempre son homogéneas, entre 54, que es lo que se suele intentar dar, a 59, si te lo permite la dosimetría, con fraccionamiento normalmente de 1,8 para que tenga mayor tolerancia los órganos de riesgo, y el rango de supervivencia, como veis, es muy pequeño, en torno a lo que hemos comentado. Esto es lo que revisamos previo al análisis nuestro. Se trataron los pacientes en función también de las posibilidades tecnológicas de nuestro centro. Antes del 2010 no teníamos radiocirugía, no teníamos el micromultilámina de BrainLab que nos permitía hacer una dosimetría más ajustada y poder escalar un poquito las dosis. Entonces, los primeros se trataban con radioterapia 3D. Ahí normalmente llegábamos a una dosis de 52 Gray, porque tecnológicamente nos costaba más trabajo. 52, algunos 54 era muy favorable. Y ya cuando tuvimos la tecnología más avanzada, pudimos en algunos casos hacer como un subvolumen llegando a 59 Gray. El esquema de quimioterapia que hemos comentado, o en los de teóricamente bajo grado, el esquema de la SIO para gliomas de bajo grado. Aquí veis un ejemplo de dosimetría y de tratamiento de uno de los pacientes. Como veis, era muy insuflante, cogía gran área. Esta paciente, además, las curvas quedaron bastante bien en la primera tratamiento. Hizo una recidiva tardía, porque es de las pacientes que ha tenido una sobrevivencia típicamente larga, 2 años y medio, y le rescatamos con una reirradiación. Lo que pasa es que falleció a los 6 meses de la reirradiación. Aquí veis las curvas. Aquí un comentario solo, aprovechando que está la doctora Ares. La verdad es que me llama la atención que en el protocolo que se ha hecho por el Ministerio para el tema de los protones se han excluido estos tumores. Se hace por el mal pronóstico que tienen. Ojalá avancemos y se puedan incluir, porque indudablemente las curvas, pues muy buenas que las podamos hacer con estas tecnologías, y aquí ya está bastante conformado con la radioterapia estereotáxica fraccionada craneal con el micromultilámina, mejora mucho más con protones, ¿no? Como veis aquí. Bueno, en cuanto a la mediana de supervivencia, son 38 meses, teniendo en cuenta que está mezclado alto y bajo grado. Y resultaron como significativos en la supervivencia global, desde el diagnóstico, el propio diagnóstico y clasificación histológica, que están correlacionados, la posibilidad de intervención quirúrgica o no, y el tipo de tratamiento sistémico. La mediana de supervivencia global fue en los gliomas de alto grado, como veis, de 12 meses, y en los de bajo grado de 136. La supervivencia global desde fin de radioterapia reprodujo también los resultados, el tipo histológico. La supervivencia libre de progresión desde el diagnóstico fue el Karnofsky, y desde el fin de la radioterapia también la supervivencia libre de progresión, el tipo de tratamiento sistémico. Aquí veis algunas de las curvas de supervivencia, como veis, con alto seguimiento al mezclar alto y bajo grado. Lo mismo en la supervivencia libre de progresión, que la media es 6 meses, 5 años, son esos pacientes que tienen el majón pielocítico, que los vas tratando con quimio, y cuando progresa se trata con radio y da una supervivencia más larga. Y luego aquí se ve claramente la diferenciación entre lo que es los gliomas de alto grado y de bajo grado, con la corta supervivencia de los pacientes de alto grado. Como conclusión, para terminar, la mediana hemos dicho 38 meses, 12 meses en los de alto grado y 134 en los de bajo grado. El tipo de diagnóstico, clasificación histológica, intervención quirúrgica o no, y el tipo de tratamiento sistémico determinan la supervivencia global. La clasificación histológica es estadísticamente significativa en la supervivencia global, el índice de Karnofsky en la supervivencia de progresión, también desde el final de la radioterapia el tipo de tratamiento sistémico. El resto de las variables, como la serie también era muy pequeña, no dio estadísticamente diferencias significativas, y lo que está claro es que estos pacientes pues, son idóneos para intentar, si el equipo neuroquirúrgico lo permite,
obtener una biopsia, simplemente no hacer más agresión para no dejarles secuelas permanentes, aunque tengan cortas expectativas de vida, y poder incluirla en ensayos clínicos. Se han intentado muchos tratamientos, pero la verdad es que ahora, que yo sepa, creo que hay un ensayo experimental cuando expresan la histona K27 positiva para hacer algún tipo de tratamiento monoclonal. Y nada más, muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta? Bueno, vale, pues, muchas gracias. La siguiente comunicación es beneficio de supervivencia en pacientes pediátricos con glioma pontino intrínseco difuso sometidos a irradiación en la primera progresión. Doctora Tejada. Ada Ortigosa, residente de segundo año de Virgen del Rocío, y voy a hablar sobre un tratamiento que hemos comenzado a realizar relativamente reciente en nuestro hospital, y he titulado el proyecto Beneficio de supervivencia en pacientes pediátricos con glioma pontino intrínseco difuso sometido a reirradiación en la primera progresión. Este es el índice que voy a seguir. Y me gustaría hacer una breve introducción sobre este tipo de tumor. El DIPG es el tumor de tronco cerebral más frecuente en niños, hasta un 80% de los casos, con una supervivencia global de los pacientes pediátricos con DIPG inferior a 1 año. La mayoría de estos pacientes fallecen por progresión de la enfermedad. No existe un tratamiento actualmente curativo de este tipo de tumor, siendo la radioterapia focal el único tratamiento que detiene unos meses la progresión de la enfermedad. Por tanto, la reirradiación podría llegar a ser una opción tras la progresión de la enfermedad. Clínicamente, estos niños suelen debutar con una triada típica, como es la afectación de pares craneales, normalmente el sexto par, alteraciones de los tractos largos, es decir, de las vías piramidales, que producen espasticidad, hiperreflexia y signos cerebelosos como ataxia o disartria. Es muy típico también que presenten alteraciones del sueño como terrores nocturnos y alteraciones de la conducta. Para el diagnóstico de este tipo de tumor se suele hacer una valoración inicial mediante TAC y el gold estándar es la resonancia magnética. El diagnóstico de este tumor se fundamenta en criterios clínicos y radiológicos, observándose en la resonancia una ocupación de más del 50% del tronco y observándose hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 y en FLAIR. Se suele pedir una resonancia espinal para hacer diagnóstico de extensión y no es obligatoria la biopsia, ya que, como ha comentado antes el compañero, para realizar una biopsia estereotáxica se suele hacer en centros de referencia a nivel pediátrico, neurooncológico, pues eso, que sean centros de referencia y debe de estar en ensayo clínico. Los objetivos de nuestro estudio fueron analizar los beneficios y la toxicidad de la reirradiación en la primera progresión de pacientes tratados en nuestro centro. Fue un estudio descriptivo y retrospectivo entre 2020 y 2022 con una N de 4 pacientes pediátricos con DIPG. Destacar que esto no es una N nada despreciable, ya que la incidencia de este tipo de tumor a nivel nacional suele ser de 20 a 25 casos anuales y nosotros solamente hemos incluido las reirradiaciones. La mediana de edad fue casi de 6 años, con un rango entre 4 y 14 años, y la técnica que hemos utilizado ha sido IMRT, con una media de dosis prescrita en la primera irradiación de 54 Gray, con un esquema de fraccionamiento de 1,8 Gray en 30 sesiones, y la media de dosis de la reirradiación fue de 20 Gray, con un esquema de fraccionamiento de 2 Gray en 10 sesiones.
Los resultados obtenidos fueron una media de supervivencia global de los DIPG reirradiados de 13 meses, habiendo medido este intervalo de tiempo desde el diagnóstico hasta la fecha de exitus o el último seguimiento, y la media de supervivencia libre de progresión de unos 9 meses y medio, desde la primera irradiación hasta la progresión de enfermedad confirmada por resonancia magnética. Excluimos de los resultados los pacientes que habían recibido otro tipo de terapias, como por ejemplo virus oncolíticos dentro de ensayo clínico, porque aumentaba mucho más la supervivencia global. El intervalo de tiempo que comprendió entre el inicio de la primera radioterapia y el inicio de la reirradiación fue de 6 a 17 meses. Ninguno de los pacientes obtuvo toxicidad de grado 2 ni superior según la RTOG, y destacar que hay algunos estudios en los que se comenta que cuanto mayor es el intervalo de tiempo entre ambos cursos de radioterapia, mayor puede ser la supervivencia global de los pacientes. Esto es una de las curvas de isodosis de uno de los casos en la primera irradiación, donde se observa que el 95% de la dosis del PTV era la prescrita. Este es el histograma, la curva roja es el GTV y la amarilla el PTV, donde se garantiza que más del 95% de la dosis que recibía el PTV era la prescrita, asegurando una buena planificación del tratamiento. Y este es el mismo caso en la reirradiación, donde se observa que el tamaño del tumor era considerablemente menor que en la primera. Este fue otro de los casos. A la izquierda la primera irradiación y a la derecha la reirradiación. Este fue otro de ellos en la reirradiación. Y a modo de conclusión, decir que los pacientes que responden a la radioterapia inicial pueden beneficiarse de reirradiación tras la primera progresión de la enfermedad, que la reirradiación podría mejorar la supervivencia global y la sintomatología neurológica de estos pacientes, y que la supervivencia global aumentaría cuanto mayor sea el intervalo de tiempo entre ambos cursos de radioterapia. Gracias por su atención. Muy bien, la verdad es que estoy totalmente con lo que has comentado. El tratamiento de reirradiación es un poco el único arma que tenemos hoy por hoy. Y yo alguna vez he tenido algún padre que cuando le hemos explicado el objetivo es calidad de vida, porque la supervivencia es muy corta. Y en ese sentido hay que dejarle claro los beneficios, ¿no? Concretamente, uno de los padres me dijo que, porque el hijo había mejorado muchísimo cuando lo tratamos, estuvo a punto de no hacerse ni el TAC de simulación porque le tenía una afectación bestial sintomática, prácticamente sin movilidad. Mejoró muchísimo con la radio, que es lo que estamos acostumbrados a ver, respondió muchísimo. Vamos, hasta el punto que estuvo haciendo vida normal, era un adolescente, jugando y demás. Y cuando recayó, los padres lo que decían, yo no le quiero hacer pasar otra vez a mi hijo por mejoría y recaída otra vez. Os digo un poco porque psicológicamente el impacto tan devastador, ¿no? Y a veces es difícil de explicar esa reirradiación a los padres. No sé qué opináis en la mesa, pero yo creo que es el mejor tratamiento paliativo que hay hoy por hoy y ojalá pues tengamos alguna arma más. La supervivencia post-recaída, ¿has dicho que tiene una media de 13 meses o lo he entendido mal? En la reirradiación, la supervivencia media. ¿13 meses has dicho? Sí. Esto me parece muy alta, vamos, muy bien. La global fue de No, no la global, a la reirradiación. ¿La has analizado? A la reirradiación no la llegamos a analizar, pero no aumentó demasiado. Lo que sí se vio fue una mejoría del control de los síntomas. En esos últimos meses de vida se les aportó, como has dicho, mucha calidad de vida, porque mejoraron los síntomas. La doctora Ares. Gracias por los resultados muy buenos. He visto que la dosis que habéis dado de reirradiación son 20 grays en 10 sesiones únicamente. Hay las series de St. Jude's en la que la indicación de la reirradiación, como bien dices, es
para mejorar calidad de vida y se consiguen de media mejorar a 6 meses de intervalo de nuevo después de los 12 meses iniciales, cuando se reirradia de nuevo a una dosis equivalente de nuevo de 54-59 grays en esquemas hipofraccionados incluso, ¿no? En 15 sesiones. O sea que yo creo que en estos tipos de tumores es cierto que lo que estamos ganando es calidad de vida y tiempo, pero que yo creo que podemos ser más agresivos en reirradiar a dosis altas de nuevo, porque los pacientes, por desgracia, no van a tener tiempo a desarrollar toxicidades, ¿no? Y lo que comentaba Ismael al Carmen, inicio... ¿a qué llama dosis altas? De volver a ir a 54, ¿Sí? 59 grays equivalentes, ¿no? Yo he dado hasta 24, ya no me atreví a dar más. Hacer los esquemas de 40 en 15 o así, las series de St. Jude's demuestran que aumentas ¿Y la 6 dosis en meses. tronco no te limita? ¿Te da igual ya? No, porque los pacientes desarrollan progresión de enfermedad antes de la toxicidad. Es cierto que hay algunos pacientes que tienen, pueden desarrollar toxicidad en el tronco, pero cada vez más se está utilizando Avastin o para mejorar luego también los síntomas potenciales de necrosis, ¿no? Que muchas veces no sabemos si es hemorragia tumoral o hemorragia por el tratamiento, ¿no? Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, doctora. Sí, ya se... Muy bien, siguiente comunicación, síndrome de Piper a propósito de un caso. La doctora Burgueño Caballero. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Burgueño Caballero, soy residente de 4º año del Hospital Virgen del Rocío. Nuestro trabajo se titula Síndrome de Piper a propósito de un caso. Bueno, recordamos que el neuroblastoma es un tumor maligno de células de la cresta neural que dan origen al sistema nervioso simpático. Una de las localizaciones más frecuentes es las glándulas suprarrenales. La incidencia es de 8 a 10 casos por millón de habitantes al año en España y supone entre el 8 y el 10% de los tumores infantiles, con un 15% de los fallecimientos por cáncer pediátrico. Dentro del estadiaje hay distintas clasificaciones porque son un poco distintos al resto de tumores que conocemos. Una de ellas es la clasificación de la INSS, que tiene en cuenta criterios quirúrgicos, donde tenemos estadios localizados resecables, estadio 1 y 2, estadio 3 no resecable, estadio 4 diseminado y el estadio 4S, un poco más especial, donde sería un tumor resecable, pero diseminado a hígado, piel o médula ósea. Otro de la forma de estadía es este de la INRG, que tiene en cuenta la imagen radiológica, donde también destacamos el estadio MS con enfermedad metastásica en menores de 18 meses, pero con metástasis confinada a piel, hígado o médula ósea. Este estadio 4S dentro de los neuroblastomas, pues son tumores que a pesar de ser metastásicos tienen un buen pronóstico cuando aparecen antes del año de edad, debido a la posibilidad de regresión espontánea del tumor. La mortalidad en estos casos está relacionada con las complicaciones mecánicas debido a la hepatomegalia y la insuficiencia respiratoria que puede ocasionar. La supervivencia a los 5 años suele ser del 80%. Pero bueno, ¿qué es el síndrome de Piper? Bueno, pues el cuadro de hepatomegalia producido por metástasis hepática en un paciente con neuroblastoma suprarrenal, que puede producir un aumento del perímetro abdominal y en consecuencia un compromiso respiratorio progresivo. Tenemos varias herramientas terapéuticas, siendo una de ellas la radioterapia hepática para reducir el volumen tumoral. Habitualmente se administra 4,5 Gray en 3 fracciones diarias consecutivas. Otra de las herramientas sería la quimioterapia, habitualmente con carboplatino etopósido, que en tumores difusos se puede combinar con la radioterapia hepática, aunque el efecto suele ser un poco más lento. Y en caso de que las dos herramientas anteriores no funcionen y haya una emergencia vital, pues se puede recurrir a la cirugía de descompresión abdominal. Bueno, tras la revisión de la literatura, pues nuestros objetivos del trabajo fueron transmitir nuestra experiencia sobre el beneficio clínico del tratamiento con radioterapia urgente en el síndrome de Piper, valorar si se obtenía mejoría del distrés respiratorio y valorar si se producía también reducción de la hepatomegalia. Bueno, en nuestro caso es un lactante de 2 meses, sin antecedentes de interés, que había pasado las consultas del niño sano sin ningún problema, que acudió a urgencia del Hospital de Cádiz y del Hospital Puerta del Mar por un cuadro de distensión abdominal de 24 horas de evolución. Allí en el hospital se realizó una ecografía abdominal donde se observó una masa abdominal compatible con neuroblastoma.
Además, también se hizo una analítica y se comprobó que había un síndrome de lisis tumoral. Con este cuadro, pues contactaron con los compañeros de oncología pediátrica de nuestro hospital y se trasladó al Virgen del Rocío. Allí, a su llegada al hospital, pues se realizó este TAC que vemos aquí, donde se confirma que hay una masa suprarrenal y metástasis hepática. Bueno, nuestro paciente ingresó en planta y en las primeras 24 horas tuvo un rápido empeoramiento, con necesidad de ingreso en UCI pediátrica y comenzar con ventilación mecánica no invasiva. Además, a las 24 horas del ingreso empezó con quimioterapia con carboplatino y topósido. Tras 24 horas de evolución, pues se vio que no había mejorado y contactaron con nuestro servicio de oncología radioterápica para valorar la radioterapia urgente. Bueno, estas son las imágenes de nuestro paciente, donde el paciente finalmente se administró tratamiento radioterápica mediante técnica 2D con aplicación de 2 campos de 6 megaelectronvoltios sobre el hígado, en una dosis de 4,5 Gray en 3 fracciones diarias consecutivas. Como vemos, la distección abdominal era enorme y la luz de campo ocupa pues, todo el abdomen. Los resultados de nuestro paciente, pues la verdad es que fueron bastante buenos, hubo un beneficio clínico rápido, bajando los parámetros de la ventilación mecánica progresivamente hasta que a los 6 días del mismo se pudo suspender. Con respecto a la hepatomegalia, también desde el ingreso se estuvo haciendo medidas del contorno abdominal y pasamos desde los 52,5 centímetros al inicio del ingreso a 50 centímetros a las 48 horas del inicio de la radioterapia y a los 44 centímetros a los 7 días del inicio de la radioterapia. Esta disminución de la hepatomegalia también la vemos con las pruebas de imagen. Tenemos en el TAC de inicio una hepatomegalia de casi 14 centímetros y en la primera prueba de imagen que tenemos al mes, que es un PET, pues la hepatomegalia ya tiene 9,5 centímetros. Bueno, ya para finalizar, lo que pasó con nuestro paciente es que finalmente se diagnosticó de un neuroblastoma suprarrenal bilateral con metástasis hepática, un estadio MS, y el paciente, por fortuna, no tenía amplificación del anemia, por tanto, era de bajo riesgo. El paciente completó el tratamiento con un ciclo más de carboetopósido y de momento pasó a seguimiento. A los 8 meses volvió a tener una progresión de la enfermedad suprarrenal y hepática y realizó 4 ciclos más con quimio y hizo cirugía de la metástasis hepática. Actualmente nuestro paciente tiene 2 años de edad y lleva 1 año libre de enfermedad y con excelente estado general. Y bueno, como conclusiones de nuestro trabajo, pues el tratamiento radioterápico administrado de forma urgente produjo un beneficio clínico rápido. En nuestro caso hubo mejoría del distrés respiratorio, permitiendo la desconexión a la ventilación mecánica en 6 días y también se objetivó reducción progresiva de la hepatomegalia. Muchas gracias. Muy bien. Rápidamente, porque vamos ya un poco justitos de este tiempo. ¿Alguna pregunta? Vale, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Tratamiento con radioterapia y quimioterapia preoperatoria en sarcomas avanzados de partes blandas. Vale, soy yo también. Repetimos. Bueno, pues voy a contar también este segundo trabajo que hemos hecho del tratamiento con radioterapia y quimioterapia preoperatoria en sarcoma avanzado de partes blandas. Bueno, para recordar que el sarcoma de partes blandas es un grupo heterogéneo de tumores malignos que surgen del tejido mesenquimal. Es un grupo heterogéneo porque está compuesto hasta de 50 tipos histológicos diferentes. Son tumores raros ya que representa aproximadamente el 1% de todos los tumores malignos y hasta el 10% de los pacientes son metastásicos de inicio. Aproximadamente el 70% de ellos se localizan en extremidades y de estos el 60% en extremidades inferiores. Bueno, sabemos que la cirugía es uno de los pilares fundamentales de los sarcomas y dentro de los enfoques actuales para el tratamiento de ellos, pues se incluye además la conservación de las extremidades, es decir, evitar la amputación. Se ha visto que la suma de la radioterapia y la cirugía pues, ha permitido reducir los márgenes quirúrgicos y también ha demostrado menor tasa de recidiva local. ¿Pero cuándo es el mejor momento para hacer la radioterapia? Bueno, pues esto en la literatura todavía no termina de estar claro del todo. Nosotros hemos revisado que algunas de las ventajas de la preoperatoria pues serían que las dosis de radiación son más bajas, de 50 Gray frente a los 60 o 66 Gray postoperatoria. Habría aumento del efecto por el tejido mejor oxigenado, menor volumen de irradiación del tejido sano y además habría mayores tasas de cirugía R0.
Como algunas desventajas de la radioterapia postoperatoria, pues puede haber mayor riesgo de complicaciones de la herida quirúrgica, mayor riesgo de retraso en el inicio del tratamiento con radioterapia, las dosis de radiación serían mayores y habría mayor irradiación del tejido sano y en consecuencia podría aparecer más secuelas a largo plazo. Sin embargo, como he dicho, pues la guía de práctica clínica como la de la NCCN pues sigue dando las dos opciones como válidas y en cualquier caso habría que individualizar dentro de cada caso y valorar los casos siempre en comités multidisciplinarios. Bueno, nosotros tras revisar la literatura pues nos marcamos los siguientes objetivos con los tratamientos preoperatorios. Fueron evaluar la tolerancia de la radio y la quimio preoperatoria en pacientes con sarcoma avanzado de partes blandas, evaluar los resultados del tratamiento mediante resonancia preoperatoria y evaluar los resultados con la respuesta patológica de la pieza quirúrgica. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo de 45 pacientes tratados en nuestro servicio de oncología radioterápica entre enero de 2016 y junio de 2021. Todos los pacientes recibieron tratamiento con radioterapia 50 Gray en 25 fracciones, 5 días a la semana, y quimioterapia con epirubicina fosfamida, 3 ciclos cada 21 días. Bueno, esta es una tabla básica de nuestras características de los pacientes, con una mediana de edad de 58 años, con un rango entre 19 y 80, la mayoría eran hombres, un 73,3%, y en cuanto a la histología era muy diversa, pero sí que es verdad que la mayoría tenían un grado 3, 73,3%. El 77,7% de los pacientes tenían enfermedades en miembros inferiores, siendo el muslo la localización más frecuente. Todos ellos eran un estadio T2B, que recuerdo que eran tumores mayores de 5 centímetros y profundos, y la mayoría N0. Bueno, casi todos los pacientes se trataron con técnica de IMRT, algunos de los primeros años con técnica 3D. En cuanto al contorneo, pues el GTV se definió con la imagen de la resonancia. En el CTV le dimos un margen de 1,5 centímetros en dirección radial y 3 centímetros cranocaudal, siempre delimitado por la barrera anatómica, y de PTV normalmente le damos 5 milímetros. En cuanto a los resultados de toxicidad, se midió por la escala de la RTOG y aproximadamente el 50% de los pacientes presentó radiodermitis grado 1 o 2, el 37,7% grado 3 y ninguno presentó toxicidades mayores. No se registraron reducciones de dosis ni interrupciones de tratamiento y todos los pacientes pudieron completar el tratamiento con radioterapia. En cuanto a la evaluación de la respuesta por resonancia antes de la cirugía, lo evaluamos siguiendo dos tipos de criterios, los RECIST y los criterios CHOI. Recordamos que los RECIST tienen en cuenta el tamaño, los CHOI también valoran la densidad del tumor, los cambios en la densidad. En cuanto a los criterios RECIST, pues vimos que el 34% de los pacientes tuvieron respuesta parcial y el 47% enfermedad estable. Y con los criterios CHOI, el 60% respuesta parcial y el 31% enfermedad estable. En ambos casos, la progresión de la enfermedad fue muy poca. La mediana de tiempo desde que terminó la radioterapia hasta que se operaron los pacientes fue de 33 días, con un rango entre 11 y 74. La mediana de respuesta patológica fue muy buena, del 87%, con un rango entre el 15 y el 100%. Y bueno, con una mediana de seguimiento de 30 meses, vimos que 10 pacientes habían tenido progresión de su enfermedad local o a distancia y que 4 pacientes habían fallecido. Y bueno, como conclusiones de nuestro trabajo, la radioterapia y la quimioterapia preoperatoria son un tratamiento con un perfil de seguridad favorable y este tratamiento ha mostrado actividad clínica relevante y actividad antitumoral en el entorno preoperatorio de los pacientes que tienen sarcoma de partes blandas. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Quería comentar una cosa nada más. Me parece muy bien lo del tema de la preoperatoria. Desde el punto de vista nuestro tiene muchas ventajas de técnica porque te evita irradiar tejidos castigados por una cirugía y las cicatrices, ¿no? y ampliar el volumen. El tema de, ¿tenéis que usar algún tipo de bolus o algo por el tema en lo de las extremidades, por la afectación de piel o algo? Me refiero tipo de Lexacrin o alguna de las tecnologías que tenéis en el Rocío implantadas. Claro, dependiendo de la localización utilizamos... Lo digo porque me llama la atención que no tenéis una dermitis severa, ¿no? Que muchas veces se asocian al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Sí. Vale. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la última comunicación. Vale. La siguiente y última comunicación de esta mesa: radioterapia neoadyuvante o adyuvante en los sarcomas de tejidos blandos avanzados, un territorio de juego equilibrado.
El doctor Muñoz Muñoz, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, buenos días. Mi nombre, como me ha comentado el compañero, soy Óscar Muñoz, oncólogo radioterápico, y la presentación que voy a presentar se titula Radioterapia no adyuvante versus radioterapia adyuvante en sarcomas avanzados de tejido blando. Para ello, en primer lugar, muy brevemente, teniendo en cuenta la presentación que ha hecho la compañera, sobre todo por la gran relación que hay entre un tema y otro, muy brevemente destacar pues eso, que es un grupo muy heterogéneo, representa el 1% del porcentaje de tumores a nivel de la población mundial y alcanza una supervivencia libre de enfermedad a los 5 años en torno al 50 al 60%. Estas histologías van a variar de un grupo de edad a otra, destacando sobre todo en los grupos infantiles radiomiosarcoma, en adultos jóvenes o adolescentes el sarcoma sinovial o en adultos mayores o ancianos como puede ser el liposarcoma o el leiomiosarcoma con una mediana de edad de 65 años. Al igual que ha comentado mi compañera, requieren un abordaje multidisciplinar. Voy a pasar un poquito rápido, sobre todo por el tiempo, y nos planteamos, por tanto, en este tipo de pacientes, en qué momento es más beneficioso o podríamos plantear el tratamiento de radioterapia, ¿no? Ese tratamiento preoperatorio o ese tratamiento postoperatorio. Con respecto a esta pregunta que se plantea, en el año 2002, en el Lancet, el grupo de O'Sullivan, un grupo italiano sobre todo que se encarga del tratamiento de tumores de sarcoma, realizan un ensayo clínico con una N de 190 en el que le autorizan a los pacientes a recibir o bien un tratamiento radioterápico preoperatorio versus postoperatorio. A modo importante de destacar, no existieron diferencias significativas respecto al control de la enfermedad, pero sí respecto a las toxicidades, que ponen de manifiesto que aquellos pacientes que presentan un tratamiento radioterápico preoperatorio presentan un mayor riesgo de toxicidades agudas, estas toxicidades agudas, sobre todo dérmicas, que van a ser reversibles, y por otro lado, esa radioterapia postoperatoria que tiene un mayor riesgo de toxicidades crónicas que en un futuro serán más permanentes, como puede ser el caso de la fibrosis o el tema de los seromas. Con respecto al igual que las ventajas y desventajas que ha comentado la compañera anterior, brevemente, la radioterapia preoperatoria nos va a permitir volúmenes más pequeños y dosis menores, ¿vale? Ya que podemos ver y podemos localizar exactamente el tamaño del tumor, mientras que esa radioterapia postoperatoria nos va a obligar a hacer un tratamiento mucho más amplio, ya que tenemos que incluir esa cicatriz quirúrgica por el riesgo de la siembra y nos va a obligar también a administrar unas dosis de tratamiento mayores en torno a 60-66 Gray. Voy a pasar esto por el tiempo, un poco lo que viene a hablar es lo que hemos comentado, esas ventajas preoperatorias y esas desventajas, que es lo que ha comentado Ana, y por tanto eso, tenemos que individualizar el tratamiento para cada tipo de paciente y sobre todo teniendo en cuenta la localización donde se encuentre. Con respecto ya a los resultados y el objetivo de nuestro trabajo, el objetivo consistió en evaluar esos resultados oncológicos y la tolerabilidad del tratamiento de la radioterapia preoperatoria versus la radioterapia postoperatoria en sarcomas de partes blandas avanzadas. Con respecto a la metodología, realizamos un análisis retrospectivo del 2016 al 2021, en el que analizamos a aquellos pacientes que habían recibido un tratamiento preoperatorio en nuestro centro de 50 Gray en 25 fracciones, concomitante a un tratamiento sistémico de 3 ciclos con pirubicina y fosfamida, y por otro lado, aquellos pacientes que habían recibido un tratamiento radioterápico postoperatorio de 60 a 66 Gray más menos quimio. ¿Por qué? El tema de añadir o no la quimio va a depender principalmente del riesgo de recaída local y los resultados finales de la pieza quirúrgica analizada. Con respecto a las variables analizadas, fue la supervivencia general, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia libre de recaída local y la supervivencia libre de metástasis. Se evaluaron las toxicidades según la escala común de efectos adversos y se evaluaron los resultados quirúrgicos. Todo ello analizado pues, mediante un análisis estadístico del SPSS, la versión 25, mediante como puede ser la Kaplan-Meier, con corrección de Bonferroni y demás. Respecto a las características de nuestros pacientes, entre enero del 2016 y enero del 2021 se incluyeron un total de 136 pacientes con una edad media de 55 años, con un rango entre 16 y 92 años, cuyo el sexo predominante fue el sexo masculino en un 58% de los pacientes. La localización predominante fue el miembro inferior derecho en un 47%, seguido del miembro inferior izquierdo en un 30%.
Respecto a la histología, predominaron el mixofibrosarcoma y el sarcoma pleomórfico indiferenciado, constituyendo ambos grupos un 21%, seguido del liposarcoma misoide en el 17% de los pacientes y el leiomiosarcoma en cuarto lugar. Respecto a los grados, el 61% de los pacientes presentaban un grado 3, seguido del 34% en el grado 2 y un 5% en el grado 1. Respecto a los tratamientos, como hemos comentado, el tratamiento radioterápico preoperatorio lo recibieron el 55% de los pacientes, mientras que la radioterapia postoperatoria en el 45% de los mismos. Dosis media que recibieron 60 Gray con un rango entre 30 y 66 y una mediana de tratamiento de 42 días. 5 pacientes no completaron el tratamiento tanto por la toxicidad cutánea que pudieran presentar y la toxicidad al tratamiento sistémico. Ya respecto a los resultados de las variables de control oncológico, esa mediana de seguimiento de 31,4 meses, podemos ver en esta tabla que represento, no existieron diferencias estadísticamente significativas respecto a la supervivencia general, respecto a la supervivencia libre de progresión, ni tampoco respecto a la supervivencia libre de metástasis. Sí destacar que sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la recaída local, diferenciando un 96% que presentaban libre de recaída local con tratamiento neoadyuvante versus ese 82% con una P de 0,02. A pesar de ello, de esa recaída podemos ver que la supervivencia fue igual. Y con respecto, por otro lado, a los resultados de la cirugía. Esto es quizás lo más importante de la presentación, ¿no? Destacar que aquellos pacientes que recibieron un tratamiento preoperatorio radioterápico se consiguieron unas tasas de cirugía R0 en el 94% de los pacientes versus un 6% de R1. En comparación con el grupo del tratamiento adyuvante, que en este caso aquellos pacientes que no habían recibido ese tratamiento preoperatorio con radioterapia, el 50% de ellos presentaron una resección R1 que necesitaron volver a intervenirse, encontrando, por tanto, esas diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Y con respecto a la toxicidad, destacar sobre todo la toxicidad aguda mayor o igual a grado 3 en 33,3% de los pacientes con tratamiento preoperatorio versus un 44,2% en el tratamiento neoadyuvante, sin ser estadísticamente significativo, y a nivel crónico que ningún paciente presentó una toxicidad mayor o igual a 3. Aquí realmente lo que nos pone de manifiesto es los datos concordantes con respecto al estudio que publicó O'Sullivan, es decir, las toxicidades agudas fueron más prevalentes en el tratamiento neoadyuvante, mientras que esas toxicidades crónicas fueron ligeramente superiores en el tratamiento de radioterapia adyuvante. Por tanto, ya para finalizar, podemos concluir que nuestros datos sugieren los resultados similares respecto a términos de control global de la enfermedad, tanto para el tratamiento neoadyuvante como para el tratamiento adyuvante, pero sí existe una mayor tasa de resección R1 en los pacientes que recibieron el tratamiento con radioterapia adyuvante y que, por lo tanto, requirieron tener que reintervenir para ampliar márgenes, siendo, por tanto, el control de la enfermedad y las toxicidades similares entre grupos. Y gracias. Muchas gracias por atenerte al tiempo. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te haría más que un comentario, y es que no sé si la habéis analizado, como tan corta la exposición. Yo creo que sería interesante, no sé si has hecho regresión de COS para hacer estudio multivariante de la serie que tienes. Con respecto al multivariante, porque lo único... son muchos, ¿no? Entonces hay una variable que si la analizas en la multivariante creo que sería interesante y ver si en la postoperatoria y frente a preoperatoria el tema del R0, R1 y del control esté relacionado independientemente del factor confusión que puedan provocar los dos. En el análisis multivariante no salieron significativas las variables, salvo el tamaño que orientaba quizá a esa diferencia que pudiera haber entre ambos grupos. Bien es cierto que en nuestro centro se prefiere o se aboga el tratamiento preoperatorio siempre que sea posible y sobre todo cuando son tumores más de 5 centímetros, profundos, alto grado o que de primera en el comité multidisciplinar los cirujanos no pueden asegurar de que esa resección sea oncológica, una resección oncológica completa, claro. Claro, por eso te lo digo, ¿no? Yo creo que, que el neoadyuvante tiene esa ventaja, ¿no? Que define muy bien el volumen, total. Por lo tanto luego hay menores recaídas porque la resección... El problema de estos pacientes que en el hospital, al ser un centro de referencia, muchos de estos pacientes se operan en otros centros pensando que puede ser otra histología
y al analizarlo a nivel de anatomía patológica, pone de manifiesto porque es un liposarcoma o que es un sarcoma sinovial de alto grado o cualquier otra histología que nos hace tener que modificar lo que es el plan de tratamiento, ¿no? Muchas gracias. Vale. Bueno, pues hemos terminado en tiempo y forma, ¿no? Fenomenal, pues muchas gracias a todos y damos paso para que empiece la siguiente mesa en tiempo. Gracias.